Buenas noches, mi nombre es Cristian Camilo Quintana y voy a hacer la sustentación entonces de la simulación del sistema de transporte. Entonces tenemos acá entonces en el panel de control, en la primera hoja un panel de control que es una simulación interactiva. Acá simplemente hacemos como unos cambios de las horas, pues de los valores de las horas de llegada en hora pico, en hora valle, la capacidad que tiene el vehículo, en este caso es un bus, el intervalo del despacho, o sea, en el intervalo que llega cada bus a la estación y los periodos que se van a simular. Tenemos acá entonces acá unos resultados derivados que es el alfa de pico, que sería la tasa por el intervalo, al igual que en valle, y acá tenemos el porcentaje de saturación en tanto la hora pico como en la hora bache. Entonces, en el marco teórico, entonces el sistema es un medio de transporte público que tiene rutas, vehículos, paraderos y usuarios. La variable aleatoria X es el número de pasajeros que llegan al paradero durante un intervalo de tiempo fijo. Pueden ser 8 minutos, como pueden ser más o menos, ya dependiendo pues de cómo sea el transporte. Es de naturaleza discreta, porque ya que X pues no va a tomar números negativos, sino que siempre va a ser números positivos. Tenemos entonces que es una distribución de Poisson, donde los eventos independientes es la llegada de los pasajeros, que no dependen la llegada pues de otro pasajero. No es que digamos que ay, llegué yo y dependo pues de que el otro llegue, no, simplemente llega y ya. Y el intervalo fijo se analiza entonces la cantidad de los pasajeros que llegan durante los intervalos de X minutos. Tenemos entonces acá la fórmula de Poisson. Entonces tenemos acá unos parámetros que son los mismos que vimos en el panel allá, que es entonces las llegadas en las horas pico, en las horas valle, que tiene pues unos valores, la capacidad del bus, los intervalos y los periodos simulados. Entonces tenemos también acá los alfa pico y el alfa bacho. Tenemos entonces acá todo el listado pues de los datos simulados dependiendo de los intervalos. Tenemos entonces una cantidad de pasajeros en las horas pico. Esto se hace de forma aleatoria como lo ven en la fórmula. Tenemos entonces binom.crid que tiene los valores pues de 1000 porque pues se puso así, que tiene pues los parámetros que tiene el B11, que es ahí mismo, perdón, lo que se tiene entonces en la pestaña parámetros en el B11, que es este, dividido los 1000 y que sea de forma aleatoria. Pues acá tenemos la forma aleatoria y se tiene entonces si está saturado o no está saturado. Todo depende de la capacidad. Entonces, como habíamos visto que tiene una capacidad de 40, entonces obviamente en las horas pico acá está saturado. Mm, y igual que en las horas batch. Tenemos entonces acá las estadísticas, mm, que la acá son pues como los pasajeros. Tenemos la frecuencia observada, el, el, el porcentaje pues de saturación, la frecuencia teórica y el porcentaje teórico. Todo se saca entonces con esta tabla de estadísticas resumen donde está la media pico, en la simulada y la teórica. Tenemos la desviación entonces de saturación pico, la variancia pico, la media valle simulada y la teórica, los números de periodos y la capacidad del bus. Tenemos entonces acá un análisis de sensibilidad donde nos da entonces una tabla donde está el tema de saturación y nos dice en qué intervalo de la simulación se satura el bus dependiendo obviamente de la capacidad. Y tenemos una especie de dashboard donde nos muestra entonces el promedio pico simulado, el promedio valle simulado, la capacidad del bus, el pico teórico, los periodos simulados y el intervalo pues en minutos. Y nos trae unas gráficas, que es la frecuencia observada en las horas pico, la frecuencia teórica versus la observada, y tenemos cuál es el porcentaje de saturación en horas pico. Entonces, por ejemplo, acá lo cambiamos y vamos a decir que en horas pico va a llegar 20 personas por minuto, que en hora valle simplemente van a ser, pongámosle, 10 personas. La capacidad del bus va a ser de 80, va a tener un intervalo de 8 minutos y vamos a hacer unos periodos de simulación de 100, más poquito los periodos. Le vamos a dar simular. Entonces dice que
que el lambda de pico es 160 y el porcentaje de saturación está al 100%. Vamos a mirar por qué. Entonces, acá vemos. Vamos a análisis de sensibilidad y lo vemos que en el intervalo 8 el bus, o sea, literalmente el bus está al 100% de saturación porque está cargando demasiadas personas. Están llegando demasiadas personas en las horas pico. En las horas pico. Mire que acá empiezan pues de 40, 60, 80, 100 en el intervalo 5, o sea, en el bus 5 ya serían 100, 120, o sea, ya son más porque lo más óptimo es esto. O sea, pasarían dos buses y ya estarían llenos. Si vamos a los datos simulados, mire que acá se ve, mire que acá se ve todo, o sea, prácticamente el bus está saturado en las horas pico y en las horas valles sí está un poquito más suave, o sea, 100% saturación, o sea, los 100 registros están saturados. Y acá podemos observar que, o sea, ya pasa en el intervalo número 2 y ya está saturado al 100%. Y eso sería entonces todo por el tema de la simulación.